Buenos días, nosotros somos de la empresa Meca AI. Eh, yo soy Luis Alberto Poveda Rodríguez, soy el CEO de la empresa. Soy ingeniero industrial del Politécnico Gran Colombiano, tengo un máster en Business Intelligence de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy estudiante de Ingeniería de Software en el Politécnico Gran Colombiano y tengo una certificación como Scrum Master, entre otros estudios como plataformas cloud, tecnologías cloud, machine learning y análisis de datos principalmente. MECAI es un laboratorio de investigación e innovación, el cual está siendo conformado por diferentes perfiles de profesionales. La idea de MECA es empezar a innovar e investigar sobre diferentes tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, el análisis de datos y otras. Entre unas de las líneas de negocio de MECA hay está el desarrollo de software a la medida, consultoría y gestión de proyectos. En este momento nosotros como MECA AI queremos presentar una oferta y un documento para consultoría sobre la implementación de procesos de seguridad dentro del ciclo de desarrollo de software y durante su etapa de producción y mantenimiento. Y alrededor de esto generar también una cultura organizacional en torno a la seguridad. ¿Cuál es el contenido de este documento? Vamos a primero identificar el business case, el caso de negocio. Luego vamos a hablar de la ley IPA y su cumplimiento para este caso de negocio. Dentro de lo que nosotros hemos identificado del producto que quiere desarrollar Polycare, busca implementar esta solución sobre la plataforma cloud de Google GCP. Luego vamos a ver componentes del proyecto, activos con los que cuenta actualmente la empresa o que contaría para este proyecto, 25 requisitos más importantes de la seguridad. Luego de eso vamos a ver algo de amenazas y riesgos asociados al proyecto y finalizaremos con la propuesta de implementación de los próximos pasos. Ahora vamos a iniciar con el business case. Entendemos que la empresa de servicios médicos Polycare quiere hacer la implementación de un proyecto enfocado a la transformación digital donde se quiere realizar la implementación de un sistema de atención virtual de consultas médicas. Pues ya sabemos bien que toda esta situación y toda el cambio operativo en muchas empresas, en muchos servicios ha cambiado dado a la presentación del COVID. Entonces el COVID ha sido de una forma un impulsor de una digitalización empresarial forzada. Entonces en este caso, alineados a esto, Polycare quiere implementar un sistema de videoconsultas para seguir prestando sus servicios médicos de forma normal y pues poder llegar a todos los usuarios de este servicio. Ahora, nosotros, como lo mencionaba, queremos presentar un documento hacia ustedes donde estamos enfocando y evaluando, identificando y también justificando las razones por las cuales ustedes de forma estratégica deberían implementar procesos de seguridad dentro del proceso de implementación de este producto y además cómo de manera 360 podemos crear una cultura de seguridad dentro de la organización, que no solo sea un proceso técnico, sino que también sea un proceso cultural, porque bien sabemos que en la seguridad informática existen errores o falencias que son tanto técnicas como de factores humanos. Entonces la idea es que no solo seamos fuertes en la parte de implementación, sino seamos parte también en la parte cultural. Resulta que esta solución que ustedes decían implementar, al estar asociado a un marco médico, o sea, un concepto médico, se debe empezar a cumplir con la ley IPA. Resulta que la ley IPA es la ley de portabilidad y contabilidad de seguros de salud. De forma general, esta ley lo que hace es que fija un derecho de la privacidad de los datos médicos de sus usuarios, de sus datos biográficos, de sus datos demográficos y de su historial médico, y de una forma principalmente también rige y verifica quién tiene acceso a esta información médica y bajo qué circunstancias se puede acceder a la información de las personas. Para hablar, digamos, también de otros puntos de referencia, pues que teníamos que hacer, que la solución debe tener una cubierta o un cifrado de esta información y también una serie de protocolos y capas en las cuales se pueda controlar quién ingresa, cuándo ingresa y de qué forma ingresa.
Ahora, dentro del cumplimiento y de su ley se habla de que toda esta información de que sean datos de contactos asociados a la persona, pues se debe almacenar y cifrar de forma general. Y cuando nos referimos a un dato de contacto, es un dato que se pueda asociar con un expediente médico y a través de ese expediente médico, pues se pueda conocer información personal de la persona, información delicada y es información que es restringida para el acceso de algunas personas. La ley IPA dentro de su marco habla de datos de contacto como los nombres, el número de identificación, detalles de números de contacto, direcciones, registros médicos, detalles de placas de vehículo, huellas dactilares y cualquier otro mecanismo biométrico en el cual yo pueda saber quién es esa persona y asociarla a un expediente médico. ¿Listo? Entonces, parte de lo que debería cumplir este software que ustedes quieren implementar es que se cumpla con esta reglamentación. Inicialmente, pues porque en Colombia nosotros sabemos que tenemos unas leyes bastante estrictas frente al tratamiento de los datos personales. ¿Listo? Luego, también como parte del requerimiento que ustedes tienen es que quieren utilizar la plataforma Google Cloud. Resulta que Google Cloud o Google GCP es una de las es claramente en el mercado una de las soluciones cloud de almacenamiento y de servicios que es bastante fuerte, no solo en tecnología, sino que a nivel mundial cumple muchas de las certificaciones y procedimientos tanto de seguridad en datos, privacidad en los datos, tratamiento de datos a nivel mundial, comparado también con otras soluciones. Bien sabemos que en la computación en la nube tiene como unas zonas grises donde tenemos que encontramos ciertas limitantes en el uso de estas políticas o implementación correcta de estas políticas dependiendo de donde yo implemente, por ejemplo, mis servicios o mis servidores y esos servidores qué información están almacenando. Entonces, cada país tiene unas diferentes políticas de tratamiento de datos y también unos requerimientos para poder acceder a estos datos de forma cuando la necesite el Estado, cuando la necesite el gobierno y también de cómo debe ser almacenado. Para este caso, dentro de la verificación, de la previa verificación que hemos realizado, Google Cloud cumple con muchas de estas políticas de tratamiento de datos, sino que también cumple con la ley IPA. Ahora, ¿cómo está cumpliendo Google con este tipo de políticas? Cumple con cifrado en reposo, que esto hace referencia a que toda la información que se encuentra almacenada en bases de datos, pues se encuentra cifrada. Todo lo que yo almacene, ejemplo, en una base de datos SQL Server, va a quedar almacenado de forma cifrada. Tiene un control de accesos por privilegios. ¿Esto qué significa? Que desde la misma consola de Google yo puedo controlar quién accede a qué servicios y a qué información. Google cumple con una asistencia periódica, una auditoría periódica, donde se verifica que el acceso a la información y la información esté siendo correctamente administrada, almacenada. Por otro lado, enfocado al cumplimiento de la ley IPA, ellos tienen unos servicios o unas capas que se llaman Cloud Data Loss Prevention, donde básicamente si la información está cifrada, el sistema nos ayuda a ocultar los datos personales de la persona. Si nos devolvemos a la ley IPA, entonces estaríamos cumpliendo con ocultar los datos de contacto, biográficos y geográficos de la persona. Ahora, dentro de Google Cloud también podemos encontrar con la administración de usuarios, hay una capa que nos permite hacer la auditoría de quién accede a los servicios, cuándo accedió y qué información tomó. Entonces podemos tener el control también de que en dado caso que realicemos una implementación podamos hacer seguimiento de qué están haciendo nuestros ingenieros o nuestros desarrolladores con esa información y de qué forma la están exponiendo. Y también pues se tiene la parte de control de accesos en app y máquinas virtuales de la misma forma como se puede hacer la auditoría y seguimiento. Adicional que tenemos un Cloud Key Management Server que básicamente lo que hace es que yo pueda controlar las llaves de acceso a servicios como un nivel más de seguridad donde yo puedo controlar las llaves de acceso a mis servicios, servidores y otros componentes que sean habilitados dentro de la nube porque bien sabemos que Google Cloud es una serie de servicios en la nube, tanto PaaS, IaaS y SaaS, donde podemos alquilar infraestructura, donde podemos alquilar plataformas as a service o software as a service y teniendo en cuenta todo este tipo de cosas y más con toda esta línea de servicios cognitivos que se vienen, pues yo tengo la capacidad de poder administrar cómo los utilizo y quién accede. De una forma general hemos visualizado hemos hecho, digamos, una verificación de arquitecturas de referencia
que pueden estar asociadas a la implementación del desarrollo que ustedes quieren hacer. Pero también hemos también pensado en un diagrama de componentes funcional, una arquitectura funcional que estaría muy cerca de lo que la Polycare quisiera montar dentro de su desarrollo de las consultas médicas virtuales. Entonces, haciendo la verificación dentro de Google GCP, pues ¿qué encontramos? Pues encontramos una serie de servicios PaaS y SaaS, donde por ejemplo estamos viendo en pantalla una arquitectura de referencia para la implementación de una solución una solución implementada en Firebase y utilizando un App Engine, que básicamente App Engine es el servicio de Google donde yo puedo hacer el despliegue de mi software, de mis páginas web o de mis apps. Pero entonces también ellos muestran todo un core de desarrollo e implementación en Firebase, donde al final estamos llevando o los usuarios están accediendo a esta app, a este servicio, a esta videollamada por medio de sus dispositivos iOS, Android o una solución web responsive. Ahora debemos tener en cuenta lo siguiente. Resulta que estamos hablando de una solución de videoconsultas y también estamos hablando de que el médico debe conocer el rostro del cliente. Quisimos agregar también la solución de Cloud Vision API, que es una solución de reconocimiento facial, la cual podríamos utilizar para hacer la autenticación de los usuarios por el reconocimiento facial, lo cual sería un segundo factor de autenticación previo al inicio de la consulta médica. Y también me puede servir como un segundo factor de autenticación para el acceso a la plataforma en caso de que se llegue a perder la contraseña. Lo mismo, en este caso también hay una solución que se llama Twilio, que es una plataforma, es una empresa que presta servicios de envío de mensajes en SMS, en WhatsApp y en otros medios, inclusive en email, la cual también podemos implementarla para generar tokens de acceso, tokens de autorización y también segundos factores de autenticación. Ahora, lo que vamos a hacer ahora y lo que pensamos también en un formato marco, porque en este momento solo estamos viendo la arquitectura de referencia que nos sugiere GCP para implementar la solución, pero ahora vamos a ver cuál es esa arquitectura que nosotros vemos de forma funcional a nivel end-to-end de la solución. En este diagrama de componentes y arquitectura funcional que estamos incluyendo componentes como el Cloud IAM, que básicamente es la solución, el servicio de Google que me permite habilitar los controles de acceso, permisos dentro de la consola de Google. Entonces acá es donde yo voy a crear todos mis usuarios que van a estar habilitados para poder acceder a los servicios de desarrollo e implementación. Como fuente de datos y almacenamiento, ¿qué estamos proponiendo? Pues que se utilice Google BigQuery, que es una solución enfocada a la Big Data y almacenamiento de datos masivos, además de que tiene una gran capacidad de transaccionabilidad a nivel de cores de procesamiento. Entonces, esta solución, como está basada en videoconsultas y en paralelo también va a estar trabajando con datos estructurados y no estructurados, necesitamos reforzar que la capacidad de esa información y el procesamiento y performance de máquina sea la adecuada para la respuesta de los usuarios finales y de los usuarios internos, por ejemplo, de los médicos utilizando la plataforma para consultar los expedientes y videoconsulta, pero asimismo la experiencia del cliente, pues para que tengamos un buen performance sobre el acceso a datos y el desempeño dentro de las videollamadas. Por otra parte, ¿qué tenemos? Tenemos en la parte inferior Google Data Studio, que en este caso sería nuestro sistema de analítica para la operación, desde el cual la operación podría empezar a hacer el análisis interno de procesos dentro del almacenamiento de datos de BigQuery. ¿Qué nos da esta combinación? Y digamos a nivel de seguridad, pues yo ya estoy controlando quién accede y quién no accede. Ahora, hace un segundo habíamos hablado que para el tratamiento de datos Google BigQuery pues tiene los datos cifrados y claramente yo controlo quién accede y quién no accede a qué tablas de la información o el esquema de datos que se está implementando para esta solución. De la misma manera yo habilito y deshabilito quién puede acceder desde Google Data Studio para el análisis de estos datos. ¿Qué nos da estas tres fases que nos permiten? Pues que yo ya pueda empezar a desarrollar actividades más allá, no solo del almacenamiento y la analítica, sino empezar a hacer analítica descriptiva y algo de machine learning alrededor de los datos almacenados, los cuales no solo para procesos operativos o consulta de datos de cliente o de comportamientos de sistema, sino pues nos puede dar oportunidad de realizar análisis mucho más avanzados pues para mejorar los procesos internos del sistema o presentar información mucho más adecuada a las personas interesadas, tanto en front como en back.
que nosotros también estamos planteando que estamos planteando de esta forma. También estamos pensando que, como estamos hablando que tenemos que respetar todo el marco de la ley IPA, pues para poder acceder a esta información estamos pensando en un desarrollo a nivel de componentes. Pero cuando hablamos de componentes es que por un lado yo tengo que presentar mi front-end del cliente, el front-end del cliente, el app donde va a ingresar el cliente a trabajar y también donde van a acceder mis médicos a dar las videoconsultas. Por otro lado, vamos a tener la capa de envío SMS y WhatsApp, ¿cierto? Para envío de nuestros tokens. Y por otro lado, va a tener sistemas de autenticación también en segundo factor, como el reconocimiento facial. Pero ¿qué quisiéramos implementar o qué sugerimos implementar para controlar el flujo de los datos? Porque bien sabemos que la información está cifrada en reposo dentro del almacenamiento de Google, pero cuando está en movimiento los datos, puede que no lo estén. ¿Y de qué forma yo controlo que esos datos estén cifrados de forma correcta? Entonces, ¿qué es lo que pensábamos? Adicionar una capa de un API REST que controlará todos los métodos de acceso para la información que se encuentra almacenada en BigQuery. Y este API REST desde los componentes que se quieran conectar a este almacenamiento de datos, por ejemplo, el app o la solución web que se implemente, pues tendría que acceder al API para consumir sus métodos con una llave de autenticación segura y cifrada, y con esta llave de autenticación segura sí poder acceder al almacenamiento de datos en Google BigQuery. Debemos tener en cuenta que dentro del servicio, dentro del esquema de servicio que yo implemento en Google GCP, yo doy permisos entre las plataformas quién puede acceder a quiénes, pero en este caso estamos adicionando una capa adicional de seguridad para cifrar los datos en su tránsito y asegurar pues que queden de forma cifrada dentro de la base de datos. Inclusive yo podría cifrar dentro de la base de datos los datos y únicamente descifrarlos utilizando este API con un método puntual. ¿Cuál es el cifrado recomendado, digamos, y que se está utilizando bastante en este momento? El AES-256. Entonces, estaríamos hablando de un cifrado bidireccional para el acceso a la información. De la misma forma, accederíamos por medio de este API al consumo del servicio de Cloud Vision de Google, pues para integrar en nuestra solución los servicios de reconocimiento facial, tanto para el onboarding del cliente como la autenticación o permisos o accesos. La podríamos utilizar de forma dinámica en diferentes formas, tanto para acceder a la cita médica, también podríamos implementarla antes de entrar a la cita médica, que no haya un proceso de suplantación, y también como un proceso autorizador. Por ejemplo, que si algún médico especialista quiere acceder a la información del usuario, primero le solicite al usuario un reconocimiento facial autorizando, que él permite que otro médico pueda acceder a la información, y de esta forma estamos respetando la ley IPA. Y también estamos adquiriendo los permisos del usuario para poder acceder a la información médica que otro especialista o un tercero quiere acceder. De esta misma forma, implementaríamos las integraciones con Twilio, ya que Twilio los servicios los expone como un API también. Entonces, consumiríamos también los servicios de Twilio para poder acceder a este proceso y implementar soluciones dentro de SMS o WhatsApp para también hacer un envío de tokens, pero también estos tokens que serían unidireccionales. Acá nosotros tendríamos un cifrado bidireccional donde para poder acceder a la información tengo un puente que es mi API. Y en este caso nosotros generaríamos o sugeriríamos que se realizara el desarrollo del envío de los tokens en SHA-256, que básicamente es un cifrado que iría unidireccional, o sea, el único que conocería los códigos, los tokens y acceso serían los usuarios, pero dentro de la base de datos, la evidencia del envío de esos tokens de seguridad para también aprobación, ingreso, autorización o dobles factores de autenticación, pues sería el usuario. Y al final, pues que tendríamos pues la capa de frontend por la cual accederían nuestros usuarios internos y externos a través de los sistemas. También que garantizamos que a través de este API con el sistema de cifrado bidireccional únicamente los médicos y los usuarios de esta plataforma podrán ver sus datos por medio de su front y por medio de los permisos, y los usuarios y administración de usuarios y permisos que se creen dentro del frontend. Debemos tener en cuenta que una cosa son los permisos para acceder a la aplicación y a sus módulos, y otra cosa son los permisos que yo voy a otorgar dentro de la consola de Google Cloud para que mis desarrolladores, mis analistas, mis científicos de datos, mis testers ingresen a los servicios y a la plataforma que se implementó al interior.
Continúa ahora, pues vamos a hablar de la parte de activos de la empresa frente a la implementación de esta solución. Resulta que dentro de esta solución tenemos diferentes activos de la empresa, tanto físicos como digitales y de data. Entonces, también estamos hablando que este proceso va a incluir datos estructurados y no estructurados. Y bien sabemos que los datos estructurados están relacionados a bases de datos, archivos planos, archivos de Excel. Pero digamos, por otro lado tenemos data estructurada que son evidencias que quedan del proceso de la consulta médica, como radiografías, videos de citas médicas y otros. Entonces tenemos en cuenta que esto también es un activo y es un activo delicado, crítico dentro de la entidad del manejo de esta información. Pero dentro del inventario de activos generales que tenemos dentro de este proyecto que tenemos, historial de usuario, información biográfica y de contacto de usuarios internos y externos, información estructurada, como imágenes, como las imágenes de radiografías que mencioné hace un momento, videos, citas médicas. Tenemos bases de datos, storage en frío, que esto es el almacenamiento o esa data que yo empiezo a almacenar que no estoy utilizando en el momento, los backups, tarjetas de acceso, tokens físicos, tokens digitales, CRM, ERP, porque son sistemas que pueden estar integrados a esta misma app en procesos de compra o actualización, sistemas de gestión de salud, porque pues este podría ser un desarrollo de un sistema únicamente front, pero realmente en la parte back puede estar integrado con estos otros sistemas que son parte del ecosistema de administración tecnológica de un servicio de salud, inventario médico. También podemos estar hablando de dispositivos médicos, dispositivos IoT, wearables, celulares, tablets, sensores que de pronto sean utilizados dentro de este proceso. Los servidores on-premise que actualmente tenga la institución médica entran dentro de estos inventarios porque podemos tener un esquema de cloud híbrido donde yo tengo parte de mi operación en servidores on-premise y otra parte de la operación la tengo en la nube pública. Y redes sociales también entran dentro de los activos de la empresa porque prácticamente esta solución tendría a través de un esquema de marketing un apalancamiento de conocimiento hacia los clientes, tanto para mantener a los nuevos clientes que utilicen el nuevo servicio y traer un nuevo perfil de clientes, unos nuevos clientes que puedan ser traídos de la competencia a otras áreas o inclusive clientes que nunca han utilizado este tipo de tecnologías pues para acceder a servicios médicos. ¿Qué tendríamos también dentro del inventario? Pues todos mis servicios en la nube pública, el código fuente de mis desarrollos, el software licenciado que pueda utilizar para desarrollar esta solución y adicional pues pues también redes sociales, todo lo que yo tenga asociado a APIs de redes sociales, conexiones a redes sociales para toda mi análisis de datos en el back de la empresa, porque pues yo tengo dos perfiles, tengo mis redes sociales, tanto como mi presencia, mis seguidores y ese core que yo ya, ese insumo que yo ya tengo de clientes a los que puedo llegar, pero pues también tengo toda la parte de cómo yo accedo a esa información y la exploto por medio de las APIs que las redes sociales me exponen de forma legal para que yo pueda explotar los datos asociados a mis seguidores. Y al final la imagen corporativa. Para el proyecto, la criticidad de información pues está dada básicamente en la data del usuario, porque como lo hemos mencionado en dos aspectos principales, este negocio tiene un tema que es delicado y que es crítico y es poder proteger la información de los usuarios, poder proteger la privacidad de los usuarios frente a su historial médico, a sus datos de contacto y demás. Entonces, prácticamente como confidencial de entrada que tenemos, pues las imágenes de radiografías, videos de citas médicas, historial médico de los usuarios. Y en un nivel también tenemos como confidencial bases de datos, storage en frío, backups. Y ya de resto que tenemos en un nivel restringido, pues son todos estos sistemas que apalancan el core de operación de la entidad, como los CRMs, el ERP, los sistemas de gestión, los inventarios y nube pública. Y hablamos de confidencial primero con las fuentes de información, porque es que es dato confidencial que, por ejemplo, un desarrollador no necesita conocer para implementar la solución, ¿sí? Esta es la data que va a viajar dentro de la aplicación y en muchas ocasiones no es necesario que el desarrollador conozca qué datos están ahí. O un desarrollador específico no necesita, por ejemplo, un desarrollador frontend que esté desarrollando mi frontend en PHP o en Angular no necesita conocer los datos del usuario, no necesita acceder a los datos del usuario. Él debería ser únicamente la persona que se integra con el desarrollo back y el servicio de API REST que va a presentar en el front del app, pero no debería tener acceso directo, por ejemplo, a la base de datos. Por eso hablamos que de nuestra arquitectura es muy importante este auditor en la mitad, pues que es el API REST.
Por otro lado, ¿qué tendríamos? Pues la calificación pues para los demás activos que mencionamos, tanto para equipos médicos, dispositivos IoT, on-premise y redes sociales. Y la imagen corporativa. Perdón. Seguido, pues, ¿qué tenemos? Los requisitos más importantes de seguridad. Entonces, basados en la solución que se quiere implementar, pues nosotros nos acercamos al OWASP y identificamos cuáles son los requisitos más importantes de seguridad que deberíamos tener en cuenta para implementación de esta solución. Dado esto, pues, ¿qué hicimos? Pues desarrollamos un dashboard muy sencillo donde podremos hacer un análisis general de cómo se comportan estos eventos, cuáles tengo en alta, media y crítica en esas calificaciones de prioridad. Entonces, permítanme un segundo y observamos el dashboard. Entonces, dentro de los requisitos más importantes de seguridad, nosotros los clasificamos de esta forma. Tenemos en alta 13, en media 7 y en I5 en crítica. Entonces, si nosotros vamos a los que están con estos 5 que están relacionados como los requisitos de forma crítica, ¿qué podemos encontrar? Pues uno, la implementación y la correcta definición en la seguridad de desarrollo de software, o sea, cómo es mi práctica de desarrollo de software y cómo es la seguridad en cada una de las fases de este desarrollo. Luego, ¿qué tenemos? ¿Cómo va a ser la comunicación dentro de entre mis aplicaciones y mis componentes? Y aquí es cuando reforzamos la necesidad de la implementación de este API que sea como el puente, ese gate que se encarga de entregar la información a quien corresponda con los métodos que necesita, con los permisos que necesita, a través de una autenticación y pues con el cifrado que se requiere. También hablamos de cómo va a ser ese proceso de recuperación, cómo va a ser ese proceso de credenciales, de onboarding de los clientes y cómo lo puedo apalancar. Entonces ahí es donde sugeríamos también, hey, ¿por qué no utilizamos un reconocimiento facial? ¿Por qué no utilizamos tokens por diferentes medios para poder hacer esto? Y también de qué hablamos, pues de que nosotros debemos asegurarnos de que también esta información que esté almacenada y los backups, tenemos que buscar la forma de prevenir de que sea modificada, robada o extraída por un tercero que no se necesita. Entonces ahí es cuando hablamos en este momento hablamos de cómo yo debería poder controlar esto desde mi consola de Google GCP y controlar quién accede y de qué forma accede. Luego los que se encuentran en crítica, pues ¿qué tenemos en alta? En alta nos encontramos con, permítame un segundo, seleccionamos solo alta. Ahora, quería mencionar pues que dentro de esta selección de los niveles de prioridad, de los 25 niveles de prioridad, pues sabemos que dentro de lo que se habla del OWASP tenemos que nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Claramente el nivel 3 siempre va a estar compartido de forma transversal con nivel 1 y nivel 2, pero es porque esta solución requiere que tengamos este nivel de criticidad y de precisión frente a la implementación. Dentro del nivel alto que encontramos, pues tenemos que las definiciones de seguridad y análisis de la aplicación, encontramos las implementaciones de ciclos de vida, de cuál es el ciclo de vida de implementación de la solución. Encontramos, por ejemplo, las políticas de administración y gestión de llaves de cifrado y de cifrado a nivel del ciclo de vida del desarrollo. En algún momento mencionamos que GCP tiene la capacidad de generarnos case para que yo pueda administrar los accesos a mis servicios, entonces por este lado estaríamos cumpliéndolo. También acá hablamos del múltiple factor de autenticación a través de la implementación de OTPs o de otros servicios. En este caso un OTP entraría dentro del marco de los tokens enviados por SMS y pues también hablaríamos de otros múltiples factores de autenticación como es el reconocimiento facial.
es las otras sugerencias que damos dentro de los requisitos más importantes de seguridad, vamos a encontrar mucho asociado al cifrado de datos y a la protección de los datos, según lo que estábamos viendo en la ley IPA que tenemos que respetar. Y también habla mucho de cómo es ese control tanto de los cambios de los passwords y acceso de cliente y cuáles son las metodologías para que yo pueda acceder. Por ejemplo, acá hablamos de cómo el factor de autenticación debe ser reemplazado y también cuando se suceda este tipo de eventos yo debo notificar al cliente o si hay algún intento de cambio de password del cliente tengo que notificarlo. Pero básicamente estos que están seleccionados en una alta prioridad habla de cómo yo resguardar la información del cliente, cuál va a ser mis políticas de tratamiento de datos cifrados, cómo yo cumplo estas políticas, de qué forma los usuarios pueden acceder a la información y también cómo dentro del ciclo de desarrollo de software se ve respetada cada una de las fases de seguridad y almacenamiento de datos y acceso a los datos. Y para finalizar, en la parte media que tenemos, verificación de documentación del desarrollo. Tenemos también almacenamiento, por ejemplo, verificar las regulaciones de la calidad de los datos y cómo están almacenados. Si yo ya tengo una política implementada y estoy almacenando mis datos de forma segura, cifrados, por ejemplo, en este caso habíamos dicho AS256, yo debería estar verificando que esta información y si está asociada a información médica tenga los niveles de seguridad que estábamos mencionando, como lo que también nos presenta Google GCP para poder apalancar esta parte. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta en esta capa media de nivel de prioridad que todos los ambientes que yo tenga definidos para el desarrollo de software, los desarrolladores, por decirlo así, tengan accesos a un sandbox, tengan unos accesos a unos ambientes de prueba de forma adecuada. Estos ambientes también deben estar implementados tal cual va a ser la solución expuesta o implementada en su paso a producción. Entonces debemos tener la capacidad de simular en cada uno de estos ambientes que se cumplan las características y también verificar que se estén cumpliendo los performance adecuados para esto. Y también tenemos otro punto en medio, ¿sí? Permítame un segundo. Un punto en medio donde estamos verificando que dentro de mi front, por ejemplo, en mi web application, yo tenga configurada la experiencia del cliente de tal forma de que el usuario pueda, digamos, entender cuáles son mis opciones. Yo creo que eso está más enfocado a la experiencia del cliente, a cómo se presentan los diferentes factores de seguridad, cómo es el tratamiento de datos, cómo yo disponibilizo su información, cuál es la forma que el cliente va a poder acceder o exportar su información bajo demanda. Y esto debe seguir apalancado sobre este cifrado que nos exige la ley IPA y también estos métodos de acceso que va a tener el cliente. Por ejemplo, si el cliente quiere acceder a toda esa información y el cliente está dentro de un tratamiento de cáncer y quiere hacer la descarga de su expediente médico, yo únicamente no le voy a pedir la clave de acceso inicial de la plataforma, sino en un segundo factor le puedo enviar un código en un token y SMS y adicional le solicite que coloque su rostro. Cumpliendo estos criterios únicamente sería la forma en la que yo él podría entregar su expediente de datos. Y de esta forma yo le doy la seguridad al cliente que no cualquiera puede venir a extraer su información desde la app, sino que también blindo al sistema con diferentes métodos de autenticación para que no exista una especie de proceso, por ejemplo, de acceso a contraseñas bajo el método de fuerza bruta o de suplantación en el cual quieran robarse esta información para realizar cualquier otro tipo de mal. Esta URL la podrán encontrar. Esta URL la van a poder encontrar dentro de la descripción del video. Continuando con la presentación, vamos a seguir con la parte de amenazas y riesgos asociados. Y dentro de eso también podremos ver los controles de mitigación. ¿Qué encontramos como amenazas y riesgos asociados? Pues bueno, entonces nosotros encontramos tipos asociados al tipo hardware, software, red, personal
y empresa y físicos. Entonces, dentro de la parte de hardware que podemos encontrar inicialmente, pérdida o daño de equipos de cómputo, donde la amenaza es puede ser un robo de un equipo dentro de una empresa o alguien en la calle de nuestros colaboradores pues le robaron el equipo con todo el desarrollo e inclusive puede tener datos de prueba para la implementación o inclusive un computador que pueda tener los esquemas o el token de acceso al API que se va a implementar, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Pues pérdida de la información o pérdida de daño total del equipo de cómputo, que estaríamos afectando nuestro principio de confidencialidad y disponibilidad. Pero entonces, en muchas empresas, ¿qué sucede? Que se pierden los equipos y cuando le preguntan, hey, ¿dónde tenías el backup? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo tenías? Pues resulta que la empresa tampoco está en una cultura de uso de tecnologías cloud para guardar la información. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? Pues que simplemente o se empiece a llevar la empresa, ya que está en este camino de la digitalización, pues empecemos a utilizar herramientas ofimáticas como lo es G Suite para empezar a hacer esa sincronización de los datos que el usuario está empezando, por ejemplo, la documentación de un levantamiento de información, las actas de definición de un negocio, la documentación técnica de la implementación o inclusive este mismo desarrollador tenía guardado por ahí en un blog de notas los keys de autenticación, entonces ya en esto pone en riesgo la información de la empresa. Ahora, ¿qué tenemos? Errores en el código fuente, despliegue de funciones y de funciones maliciosas. Entonces, cuando hablamos de esto es que hay una amenaza de falta de control de los procesos de desarrollo de software, la falta de procedimientos de control de versionamiento y procesos de calidad eficiente. Es una realidad que en muchas empresas, inclusive empresas de alta trayectoria en desarrollo de software, aún no está, tienen un desarrollo tradicional donde simplemente ellos tienen ambientes de paso de código entre servidores como de desarrollo QA y producción, pero realmente no hay un versionamiento de este código y también son muy laxos en sus procesos de calidad, documentación y evidencias. Entonces, en muchas empresas de muchos estilos se han encontrado inclusive fraudes donde los mismos desarrolladores insertan código malicioso para robar datos de clientes y en algún momento hasta robar dinero. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Pues que empecemos a pensar en ese agilismo y la implementación de soluciones de DevOps, las cuales permiten controlar y gestionar el ciclo end-to-end del desarrollo de software. Y este ciclo end-to-end que me ayuda a asegurar versionamientos, códigos, calidad y hace que también la entrega, desarrollo y implementación de software sea mucho más rápida. Y de esta forma yo también puedo controlar que tenga errores de calidad, tenga código que no esté utilizando, tenga código malicioso, por ejemplo, implementación de librerías de no confianza de algún tipo de proveedor. Entonces, de esta forma yo puedo empezar a controlar esto y además tengo centralizado todo mi código, empleando también una solución cloud que también nos la puede brindar Google GCP, como el DevOps. Ahora, en red, ¿qué podemos encontrar? Si dada la situación, nosotros tenemos que generar un esquema híbrido, una arquitectura híbrida donde tenga on-premise y cloud, pues puede que yo tenga tráfico sensible y sin protección, o sea, por ejemplo, falta de uso de VPN, de VPN o una red carente de protocolos de seguridad. Entonces, ¿qué puede tener? Pues el riesgo es que tengamos acceso de usuarios a segmentos de red no autorizado, pérdida de paquetes de datos o robo de información. En este caso, al igual que el anterior, estaríamos afectando el principio de confidencialidad e integridad. Por otro lado, pues, ¿qué sugerimos? Pues que hay muchas herramientas, tanto cloud como local, como on-premise y licenciadas que nos permiten hacer esta verificación y rastreo del performance de nuestra red y también de los servidores que nosotros tenemos asociados. Entonces, ¿qué recomendamos? Que empecemos a explorar soluciones similares como KSoft Network Management, pues para identificar qué tráfico tengo, quién está intentando acceder, desde dónde está intentando acceder y asimismo si nosotros vamos a hacer una arquitectura híbrida y se presta esta necesidad, pues ¿qué nos tocaría hacer? Pues dentro de nuestras consolas y nuestra red cloud también configurar qué acceden, cómo acceden y de qué forma acceden. Y pues estar haciendo una fuerte verificación de los logs de novedades que me pueda generar estos sistemas. De esta forma lo podríamos hacer y no simplemente dejar una configuración light de red, sino también ser un poco más fuertes. Además de la implementación de conexiones VPN, pues para poder tener un cifra de datos un poco mayor, una protección de datos mucho mayor, inclusive entre las comunicaciones entre servidores on-premise de la empresa y de pronto la conexión que se va a dar en una hipotética infraestructura híbrida, en una implementación de infraestructura híbrida entre cloud y on-premise.
Por otro lado, que seguimos con el personal, procesos documentales ineficientes relacionados con seguridad en el proceso de desarrollo de software. Aquí que tenemos, pues errores en tratamiento de la información, implementación, documentación y gestión documental. Que puede tener pues pérdida y fuga de la información, que nos afecta la confidencialidad, la disponibilidad y también la integridad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hablar no solo del desarrollo, de la implementación de un proceso de seguridad en el desarrollo de software a nivel de procesos técnicos, sino que tenemos que empezar a hacer una adopción de los procesos y buenas prácticas de seguridad, empezar a generar una cultura de seguridad a nivel corporativa y estar dirigida tanto a colaboradores técnicos como funcionales, porque en algunos casos cuando hablamos de seguridad solo vamos a hablarle al técnico, a la verificación de código, al uso de buenas prácticas de código, pero también sabemos que tenemos vulnerabilidades como que vienen desde las personas. Entonces también el mal uso de contraseñas, el hecho de dejar documentos encima del escritorio que tengan información sensible, también eso es seguridad, también es un activo de la empresa como lo habíamos mencionado. Entonces es necesario empezar a iniciar con un plan de cultura organizacional alrededor de la seguridad en un 360. En el personal pues también tenemos otra opción que es el espionaje industrial, que por estos días también es bastante fuerte en el mundo de la tecnología y pues que tenemos como amenaza el robo de información sensible, pérdida de documentos correspondientes a procesos internos de la empresa. Por ejemplo, puede que la implementación de esta solución tenga un gran caso de éxito la combinación de múltiples factores de autenticación con el uso de reconocimiento facial, por ejemplo. Y no solo el hecho de consumir el servicio de Google GCP, sino también colocar una capa de validación extra que sea de propiedad intelectual de la compañía. Entonces, al perder esto y sea robada esta información y sea robada esta idea, pues se pierde una competencia dentro del negocio. ¿Sí? Y también deja mal vista a la empresa por tener esta falencia en seguridad y permitir que se filtre esta información. Pues que tenemos como riesgo pérdida de información relacionada con productos, servicios específicos de la compañía. Y pues que nos afecta el principio afectado es confidencialidad. Entonces, para este caso, esto también está de la mano con la cultura organizacional de la seguridad. Y en este caso es empezar a hacer planes de acción y análisis entre las áreas de recursos humanos, contratación y jefaturas de qué perfiles tienen acceso a qué información y hacer seguimiento al riesgo de estos perfiles, al perfil de la persona como tal. ¿Qué riesgos puede tener? ¿Qué vulnerabilidades puede tener? Y en qué momento él puede ser un espía industrial, ¿sí? Pero asimismo puede que simplemente necesitemos es que a esos perfiles de alto riesgo o de acceso o que tienen acceso a una información delicada, simplemente pues sigamos haciendo un seguimiento sobre buenas prácticas, cursos y webinars sobre el control de la información y la ética profesional. Al final también que tenemos, pues a nivel de empresa y físicos, procesos deficientes con respecto al control de acceso a áreas restringidas de la compañía. El hecho de que nosotros estemos desarrollando una solución que solo sea digital no significa que dentro de la compañía alguien pueda acceder al área de servidores, al área de insumos médicos o demás, porque bien sabemos que tenemos una solución desarrollada únicamente front de forma digital, pero esta solución está integrada con demás programas de la empresa como el ERP, inventario, CRM, donde se pueden ver afectados. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de una nube híbrida. Esta nube híbrida puede tener los servidores on-premise dentro del centro médico. Y si alguien que no tiene permiso accede a estos servidores, pues puede generar una falla de seguridad, robo de información y demás. Entonces, ¿qué podemos tener? Pérdida de equipos, cambios en configuraciones de dispositivos IoT y demás. ¿Qué afectamos a nivel de qué principio tenemos afectado? Pues confidencialidad e integridad. Entonces, acá es donde hablamos de hacer mucho más fuertes los procesos de autenticación para accesos de áreas no autorizadas y aquí podemos reutilizar los famosos tokens o podemos también reutilizar el servicio de reconocimiento facial que proponemos que sea también integrado al desarrollo de la solución de consultas médicas virtuales.
Y asimismo, pues esto también está acompañado de la cultura de la seguridad, donde debemos quitar esa costumbre de la gente que se presta las tarjetas de acceso, de que se presta las contraseñas para acceder a sus emails y pues como lo menciona en este caso, en la amenaza identificada, pues procesos deficientes con respecto al control de acceso. O sea, entonces esto no es solo un componente técnico, sino es un componente cultural. ¿Qué otras amenazas tenemos y son las que siempre han estado latentes dentro de este entorno y sistemas, y no solo dentro del entorno corporativo, sino en el entorno personal y que tenemos? El spoofing, el scan, el denial of service attack, el social engineering, que la ingeniería social es uno de los, creo que personalmente en la actualidad es una de las brechas de seguridad por las cuales los atacantes tienen mejor acceso. La fuerza bruta y the man in the middle. Entonces, si nosotros trasladamos esto a un entorno técnico, pues GCP de alguna forma me puede estar ayudando a cubrir alguna de estas debilidades en la parte de spoofing, en la parte de denial of services attack, en la parte de scan, en la parte de fuerza bruta, pero también hay características de seguridad que nosotros podemos darle al sistema. Por ejemplo, en fuerza bruta, para el acceso de claves ya estamos blindando el sistema. Por ejemplo, en fuerza bruta, para poder determinar o resolver cuál es la clave de acceso de algún usuario o de un superadministrador, pues nosotros ya estamos colocando múltiples factores de autenticación dentro de los sistemas, como lo hemos mencionado, el reconocimiento facial y los tokens. El denial of service attack pues puede ser limitado también por el si quieren hacer demasiadas peticiones a nuestro sistema para derribarlo, pues parte de esos filtros es LogS, y también nos ayuda en los factores de autenticación, inclusive un CAPTCHA bien implementado nos puede ayudar a bajar esto. De pronto hay situaciones donde utilizan robots para hacer estos logins, para poder enviar diferentes tipos de peticiones a la página, pero también asimismo tenemos que tener en cuenta que una solución implementada en cloud puede escalar de forma elástica dependiendo de la demanda del usuario. Pero asimismo, pues no podemos desgastar los servicios de la nube si llegase a suceder un ataque de negación de servicio de este nivel. Debemos colocar unas capas de seguridad que eviten que sea difícil para el atacante poder escalar esta vulnerabilidad. Dada una implementación de una solución híbrida, de una arquitectura híbrida, pues sí tendríamos bastantes brechas que cubrir con ataques de tipo man in the middle, ataques de tipo spoofing, y pues hay algo que la tecnología no va a poder controlar, y como lo mencionaba ahorita, es esta ingeniería social. Entonces, esta ingeniería social, la única forma de poderla combatir es realmente concientizando a los colaboradores, a la empresa y a todos los funcionarios y usuarios internos y externos de estas debilidades y cómo las podemos contrarrestar con las buenas prácticas de contraseñas, la información, el control de la información personal, información privada, que es prácticamente utilizada para poder encontrar las brechas de seguridad. Entonces, esto también, como lo mencionaba hace un momento, no es solo técnico, sino también está apalancado de una cultura de la seguridad. Ya finalizando, pues que tenemos una propuesta de implementación donde lo que queremos lograr es un ecosistema no solo de implementación, sino queremos unir los tres mundos. ¿Y cuáles son estos tres mundos? Entonces tenemos para empezar el método CORAS, luego la parte de adopción y la parte de implementación. Entonces la idea es que siempre durante el proceso de implementación de los procesos y cultura organizacional alrededor de la seguridad, pues utilicemos, digamos, estas tres herramientas, estos tres pilares para apalancar el proyecto. Del método CORAS básicamente es el inicial, ¿sí? Es con el que iniciaríamos dentro de esta implementación de consultoría y implementación de la seguridad dentro del proceso de desarrollo de software de la empresa y cultural. Y inicialmente pues que tendríamos la primera fase de presentación, objetivos de alcance, y entonces es una presentación general de qué es lo que buscaría la empresa en este nivel, ¿sí? Cuáles objetivos tiene la empresa y cuál es el alcance, donde nosotros nos alinearíamos y entenderíamos cuál es el camino de la empresa y para dónde quiere ir. De pronto no solo quiere fortalecer, de pronto únicamente quiere fortalecer su área técnica inicial, o quiere fortalecer su ecosistema funcional cultural, o quiere hacer simplemente campañas hacia el front del cliente para la cultura de tratamiento de datos desde el lado del cliente, o quiere hacer un marco completo cultural.
O sea, un 360 tanto de cliente interno, cliente externo y operaciones. Luego, ¿qué viene de esto? Pues nosotros empezamos a hacer un análisis, entrevistas, identificación de amenazas y vulnerabilidades de forma global. Empezamos a entender cuál es el dolor del cliente frente a estas vulnerabilidades y cuáles son las que más se han presentado en los diferentes niveles, tanto en desarrollo, operaciones, front, cliente y otras áreas de la empresa. Seguido, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues hacemos una presentación ante el cliente donde realmente a ustedes les entregamos un documento diciendo, miren, nosotros entendemos esto, ¿sí? Esto es lo que ustedes quieren, esta es la estrategia que deberíamos seguir y basados en esta estrategia, pues en la aprobación del cliente que haríamos, en esa, digamos, en esa aprobación del concepto de que nosotros realmente estamos entendiendo su necesidad. Luego, seguimos con la identificación detallada de los riesgos y ese levantamiento de información detallada de los riesgos que se ha presentado, cómo se ha presentado, cuándo se ha presentado, cuáles fueron las razones, si tenemos un histórico, si tenemos un log, si tenemos un banco de enseñanzas o de lecciones aprendidas alrededor de esto y cuáles han sido, digamos, esos procesos preventivos que han implementado para poder limitar esto o si son vulnerabilidades que aún están latentes, por ejemplo. Ahora, luego de eso, pues hacemos una reevaluación y estimación de la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos y cuál sería este impacto de los riesgos. Pero entonces hacemos este impacto en el end-to-end, tanto para cliente como para front de cliente, credibilidad de la empresa, nivel de a nivel de tecnología y pues a nivel, digamos así, cultural, cuál es el impacto de estos riesgos de forma completa. Seguimos con el punto 6 que sería la evaluación de riesgo, informe de estimación y cuál sería este ajuste informe de estimación pues para digamos tener el histórico completo desde el punto de vista de qué fue lo que analizamos, qué fue lo que aprobó el cliente, qué fue lo que se identificó, qué fue lo que se estimó y darle un punto de evaluación al riesgo y ajustarlo conjuntamente. Y al final del punto 7, pues que vamos a hablar de cuál va a ser el tratamiento de esos riesgos, cuál es mi estratégica, ¿sí? Si yo tuve problemas con ingeniería social, si tuve problemas con desarrollo de software, si tuve problemas con accesos internos, con accesos externos, pero también enfocado al proyecto, ¿no? Porque pues nosotros estamos hablando de blindar un proyecto desde ceros, ¿sí? Es empezar a implementar esta solución y de qué forma podríamos blindarnos desde ceros para empezar, ¿listo? Ahora, adopción de la cultura de seguridad. Entonces, dentro de la adopción de cultura de la seguridad, ¿qué podemos hablar? Pues que prácticamente las buenas prácticas nos indican que este proceso debe ser sistemático. O sea, yo no puedo llegar de un día a otro, ir a inyectarles a mis colaboradores, a mis usuarios internos y externos, qué es la seguridad, qué es la cultura, qué es la seguridad, por qué la necesitamos y por qué necesitamos implementarla de forma rápida. Esto es ser un tema progresivo donde en el primer paso donde hablamos de cobras, nosotros debemos ya empezar a plantear la estrategia. Hay algo que quiero volverme un momento de cara a hablar a coras y es que también acá se hace una evaluación del ROI y el business case del caso de negocio. Este esfuerzo de hacer una implementación y un tratamiento de todos los riesgos identificados, qué tanto le va a costar a la empresa, pero cuál va a ser el retorno a la inversión. Entonces esto es parte de ese análisis que hacemos conjuntamente con la entidad y es poderles decir, mire, esto les puede ocasionar, por ejemplo, unas pérdidas de A o les ha ocasionado o en el sistema futuro les puede ocasionar, pero la inversión de esto va a evitar que usted tenga este impacto tan fuerte e inclusive no solo impacte su parte financiera, sino la credibilidad del producto con sus usuarios finales y sus asociados. Volviendo a la parte de adopción de cultura de seguridad, pues que tenemos que empezar a hacer toda una serie de secuencias, capacitaciones, y cuando hablamos de capacitaciones es este marco end-to-end y es empezar a hablar de webinars, material digital, marketing digital y cultura de seguridad. Utilizar mucho marketing interno, hablar de campañas, hacer muchos webinars, traer muchos casos de estudio y presentar por qué es la necesidad de adoptar esta cultura. ¿Cómo vamos a fortalecer y asegurar que estos conocimientos los tengan los usuarios? Pues con evaluaciones, exámenes digitales, concursos y hasta desarrollo de hackathon, donde podemos empezar a desarrollar nuevas habilidades dentro de nuestros desarrolladores internos, jefes de proyectos, Scrum Master, frente al desarrollo óptimo de soluciones. ¿Sí? Y pues esto puede dar, la empresa puede generar alguna serie de incentivos a través de esto, pero yo empiezo a fortalecer y a darle mucho más conocimientos y herramientas a mis colaboradores. Ahora debemos hablar que este proyecto
va a tener una implementación tercerizada. Entonces, este tercero que va a desarrollar la solución ya debe entrar a desarrollar esta implementación con una cultura de seguridad. Debe empezar a adoptarla desde cero. Ellos deben ser un brazo más de la empresa que funcione a la misma velocidad de la empresa, tanto en la implementación del proyecto como en la implementación de la seguridad. Así que ellos mismos también deben de cumplir este tipo de cosas. Luego, ¿qué tenemos? Pues refuerzo de conocimientos por medio de boletines, seguimiento, líderes de área y grupos de alto riesgo. Entonces, acá es donde nosotros seguimos reforzando y también empezamos a velar grupos de alto riesgo y otras cosas. Ahora, hablando un poco más del desarrollo tercerizado, tenemos que también hablar de ese marco legal donde esta empresa debe cumplir con todos los NDA y características de seguridad para que pueda desarrollar esto. Seguido esto, de refuerzo y de la parte de opción de cultural, pues ¿qué viene? Pues la parte de implementación de procesos de seguridad, donde aquí hablamos de requerimientos legales contractuales, seguridad en la etapa de análisis, seguridad en la etapa de diseño, seguridad en la etapa de implementación de pruebas y la etapa de seguridad en despliegue, soporte y mantenimiento. Entonces acá sí volvemos a hablar de ese tercero o esa tercerización que quieren hacer del desarrollo. Resulta que el tercero que ustedes vayan a seleccionar debe estar alineado completamente a toda esta primera sugerencia que estamos dando en el documento. Deben conocer o empezar a cumplir toda la ley IPA. Debe tener experiencia en la implementación de la solución en Google GCP. Y asimismo, del lado de la empresa debe haber un árbitro, un project manager, un scrum master y también un delegado de seguridad, arquitectura e implementación de la empresa que esté ayudando a arbitrar y dirigir, controlar y auditar que los procesos que estén desarrollando en la empresa, en este tercero que estamos contratando para la implementación, estén cumpliendo pues a cabalidad todos estos criterios, tanto criterios funcionales, técnicos y jurídicos. Entonces, dentro de este marco de implementación de procesos de seguridad que tenemos, requerimientos legales y contractuales, si nos vamos a las anteriores diapositivas, acá estamos hablando que tenemos que cumplir con ley IPA, con protección de datos, cifra de datos y en alto nivel. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a mirar cómo legalmente me empieza a afectar, cómo legalmente tengo que empezar a cubrir estas brechas hacia la parte de requerimientos legales y contractuales. Dentro de la etapa de seguridad, dentro de la etapa de seguridad y análisis, pues bueno, empecemos a hablar de qué necesitamos, cómo lo necesitamos y qué vamos a implementar. Y por ejemplo, acá entramos a hablar de los marcos de la razón por qué vamos a utilizar AS256 y vamos a implementar un API REST para poder controlar la información en tráfico y asimismo cifrar los datos y únicamente presentarlos descifrados por medio de los métodos del API. Entonces, en esta etapa de análisis justificamos la razón por qué y cómo se debe cumplir este cifrado. Por ejemplo, el envío del token SHA-256 y de qué forma se va a llevar el número de celular del cliente a través del API para que termine la solución de Twilio y se envíe el mensaje sin vulnerar la privacidad del cliente. La etapa de diseño. Pues en la etapa de diseño, pues qué lenguaje vamos a utilizar, de qué forma lo vamos a utilizar, cuál es el versionamiento, cómo voy a implementar mi DevOps para desarrollar esto y cómo vamos a controlar esos versionamientos. Dentro de la etapa de desarrollo de software, cada vez que sale un entregable, si lo viéramos como una implementación bajo el método de Scrum, pues tendríamos que hablar de los sprints que tiene el método de Scrum y así mismo empezar a controlar esos sprints si yo los viera dentro de una plataforma de DevOps en las diferentes fases de desarrollo, el desarrollo, implementación, las actividades y el testing. Entonces, del lado de nosotros, independientemente a que exista un tercero desarrollando esta solución, debe trabajar dentro de ese mismo ambiente y asimismo debe ser controlado por nosotros. Y asimismo debe ser verificado en constante con respecto a lo que se analizó y lo que se solicitó. Y asimismo estar en paralelo cumpliendo con los requerimientos legales y contractuales de protección de datos y ley IPA. En la seguridad y en la parte de seguridad y en la etapa de pruebas e implementación de pruebas, pues cumplir con todo el requerimiento de testing que también la solución de DevOps nos permite y argumentar y justificar y hacer seguimiento a aquellos errores que no cumplieron. Por ejemplo, se implementó dentro del API un método que que sirve para que el usuario descargue su historial médico, pero en algunos casos sí funciona bien el doble factor de autenticación y en algunos casos el sistema no funciona correctamente. Entonces tenemos que asegurar que siempre para que la persona pueda descargar su historial médico, uno, se presente cifrado, esté cifrado en la capa de tránsito, pero únicamente el cliente pueda ver esto. E inclusive cuando genere el historial, por ejemplo, si genera el historial
completo médico, pues esto también debe venir descargado en un archivo .zip que debe tener otra clave adicional, por ejemplo. Entonces, cada una de esas instancias o endpoints dentro del circuito de solo ese proceso de que el usuario tenga que exportar sus datos personales de su historial médico, pues tenemos que verificar que en esas pruebas que cumpla con los tokens, las autenticaciones, se guarden los logs de cuándo lo solicitó, por qué lo solicitó, cuál fue el segundo método de autenticación que empleó, desde qué máquina lo utilizó, si es la misma IP que siempre utiliza, y asegurar cada uno de esos criterios de seguridad dentro de la etapa de implementación y pruebas, pues apalancándonos en soluciones como DevOps. Y por otro lado, en la parte final de seguridad en la etapa de despliegue y soporte y mantenimiento, pues hablamos de esos evolutivos, hablamos del soporte de la plataforma, hablamos del control sobre el despliegue y la infraestructura y pues prácticamente debemos pues hacer el seguimiento y ese checkmark de esas definiciones que se dieron tanto en requerimientos legales contractuales y de seguridad en la etapa de análisis. Volviendo al tema del tercero, debemos hacérselo saber, debe cumplirlo a cabalidad. Y si nosotros tenemos un tercero que lo queremos llevar a evolucionar en conjunto por la empresa, porque también conocemos que en el mercado colombiano hay empresas que tienen trayectoria, tienen buenos casos de uso, tienen buenas prácticas, pero no están, digamos, a la vanguardia con estas nuevas metodologías ágiles, el uso de plataformas y en muchos casos no conocen o no saben cómo implementar una solución en cloud, pues hay dos decisiones que la empresa puede tomar y una es coger ese tercero y hacerlo evolucionar al nivel que la empresa lo necesita en un entorno de seguridad y de tecnología o buscar un tercero que busque dentro de Colombia o fuera de Colombia que cumpla con todos esos aspectos. Finalizando, pues dentro de esta propuesta que les acabamos de hacer, pues ¿cuáles serían, dada la situación en la que ustedes estén de acuerdo en que empecemos a profundizar y dar próximos pasos dentro de este documento o esta propuesta de consultoría que les estamos dando desde MECA? Y después tenemos que seguir con la firma de acuerdo de confidencialidad entre las empresas. Es un acuerdo de confidencialidad, tratamientos de información, donde pues dejamos en evidencia qué información vamos a empezar a compartir pues para dar la definición y llegar a una propuesta económica y técnica de este proceso de consultoría. Seguido, pues haríamos la presentación de la propuesta económica y técnica del proceso de consultoría. Explicaríamos cuál sería nuestro alcance, quiénes serían los recursos que estarían acompañados, cuáles serían las sesiones, cuáles serían los entregables y el roadmap end-to-end, tanto para la parte de cultura como la parte técnica y como la parte de asesoría en cada una de las capas de las fases de desarrollo y la arquitectura que se va a desarrollar, sea una híbrida o sea una arquitectura cloud. Una arquitectura híbrida o únicamente cloud privada, ¿listo? Luego de eso, de que tengamos la presentación, de que ustedes aprueben la propuesta técnica, bueno, con los cambios que se vengan y las conversaciones, la propuesta técnica y económica, pues se haría la presentación del cronograma global del proyecto, previamente pues con la firma del contrato del proyecto e iniciaríamos el proyecto. Les damos muchas gracias por el tiempo que nos brindaron para hacer esta presentación. Si tienen dudas, pueden ingresar por medio de meca.ai a nuestro formulario o se pueden comunicar con nosotros vía email o el medio que ustedes prefieran. Y muchas gracias.